Enorme aluvión se viene tan rápido que termina sepultando a Armero, lo sepulta en términos prácticos. Claro. Y yo voy a comunicarle a estos altos oficiales, primero tengo que interrumpir una reunión. Claro. Ellos estaban a puerta cerrada. Y yo dije, discúlpenme, tengo una noticia de gravedad que transmitir. Esto, a todas estas ya había transcurrido un tiempo de chequear la información, de que efectivamente había ocurrido. Exacto. Ya habían llamado, a mí me ha llamado mucha gente de Colombia para darme la información, o algunos amigos para comunicarme la tragedia de lo que esto había ocurrido. Ajá. Bien, con ese dato, hablo con el embajador de Colombia y me dice, vaya, llamémoslo, informémoslo, porque van a requerir la urgencia presente de ellos en Colombia. Y efectivamente así fue. Hicimos una reunión en la embajada y comenzamos a desarrollar esta asignación. Mientras iba, la embajada quedaba en ese entonces en Darío Ursúa, una calle ahí en Providencia, en Darío Ursúa. De ahí hasta el Diego Portales, en un mes de noviembre, fue relativamente rápido, no estamos con los tacos del día de hoy. Estaciono, bajo y entro a la reunión donde ellos estaban y toco. Cuando yo le digo a este general colombiano, al oído, lo saco y le digo, tengo que transmitirle una noticia urgente, muy urgente, y lo saco de la reunión y le tengo que comunicar parado, decirle, hemos tenido una tragedia en Armero con 23.000 muertos. El general se queda mirándome y me dice, ¿está certificada? ¿Está comprobada? Sí, sí, general. Y usted tiene que devolverse para Colombia a la brevedad. Bueno, esto que parece es una anécdota diplomática, por supuesto, es una anécdota diplomática. Pero permítame colocarme, retrotraerme al tiempo, claro, y es imaginarse uno la tragedia. Porque una cosa es hoy verla, sí, claro, pero Germán, imaginársela. Exacto. ¿Qué fue lo que permitió ese volumen de muertos en un momento? Porque es un momento. Exacto, es un momento de tiempo en donde viene este enorme aluvión que baja a una velocidad del Nevado del Ruiz. Claro. Ya hemos dicho, tiene una altura de 5.300 metros de altura sobre el nivel. La velocidad que toma para finalmente arrasar y que no haya habido la posibilidad de que se salvara esa población. Es un poquito lo que pasó en Chaitén, que en Chaitén se evitó evidentemente por la evacuación que hubo. Ahí se dio la orden de salir de Chaitén porque iba a pasar lo mismo que en Armero. Esta avalancha iba finalmente a hacer desaparecer al pueblo. Afortunadamente se evacuó de manera oportuna sí, a toda la gente. Los autos quedaron tirados, hasta los móviles de televisión quedaron tirados. El camión satelital de un canal quedó varado, tirado ahí, y ese camión vale millones de dólares. Pero era más era mejor la vida de las personas que el material. Los niños huérfanos. Esta tragedia... O sea, todos perdieron un familiar. Pero por supuesto, imagínese 25.000. Bien, el general se devuelve, regresa a Colombia y viene el seguimiento de esta tragedia. Porque esto tiene un seguimiento, esto tiene un continuo en el tiempo, ¿no? Y vienen niños que quedaron huérfanos, ¿no? Yo recuerdo la infinita solidaridad de hogares chilenos que me llamaron y que fueron al consulado y fueron a la embajada para decir, si esos niños quedaron huérfanos, nosotros nos gustaría hacernos cargo de ellos, de los niños sobrevivientes de esta tragedia. Y nosotros ahí sentíamos como diplomáticos, una solidaridad. Familias que iban con sus niños, con sus hijos, que habían visto, que ya estaban en seguimiento de esto y decían, ¿de qué manera nosotros contribuimos? Pero la contribución no era ni mandar equipos de especialistas, no mandar los típicos en donde Chile tiene una enorme expertise y reconocimiento global. No, es como el chileno común y corriente, el de a pie, el ciudadano, ese de pronto empatiza con el pueblo colombiano. Y ofreció un hogar. Y ofrece un hogar. Y los niños, cuando yo conversaba con los niños así, que venían de estas familias, iban allá, se sentaban, me visitaban, me decían, ahí fue la primera vez que me dijeron tío. Tío. Entonces, tío, es que queremos un hermanito de allí. Y yo déjeme ver de qué manera. Pero era la emoción de sentir un pueblo volcado con una solidaridad distinta. Uno dice, bueno, ¿qué te puedo llevar? Cuando había un aluvión de esta magnitud, ¿qué te puedo llevar? A los sobrevivientes. Pero ¿qué te puedo llevar? Cuando debajo habían 25.000 sepultados. Pero además, una cosa, y es la imagen de la niña, a ver si no... que esto gráfico, este es el símbolo de Armero.
Omaira. Sí, eso. Cuando con el paso del tiempo, de las horas, los medios comienzan a notar y dan con Omaira allí en un punto, y los rescatistas comienzan a bregar y a intentar luchar por rescatarla. Omaira son dos cosas para mí. Son dos cosas. Primero, esa infinita bondad de Omaira, que en sus ojos no lloró, no se quejó, Sí, eso es verdad. no se lamentó, no responsabilizó a nadie. Omaira, luchando con su vida, habiendo perdido a sus seres queridos, y que ella estaba, una parte de su cuerpo hundido en esta tragedia, y su carita mirando el horizonte para saber si el ser humano era capaz de sacarla de allí, si estos rescatistas estaban allí. Pero en sus ojos, en los de Omaira, siempre hubo la esperanza. Y lentamente, esto fue una transmisión, esto fue muy duro para el pueblo colombiano, la esperanza de que no se podía sacar simbolizó en su momento. Pero como todas las cosas que se nos van rápidamente, Omaira es como un segundo elemento, la fortaleza del pueblo colombiano. Que le pasan terribles cosas, multiasesinatos, tragedias de esta envergadura, pero ella, las nuevas generaciones expresadas en Omaira, dan una fuerza infinita, con bondad infinita. Y esa imagen me hizo mucho sentido, porque como una niña de tan solo 8 años de edad, pasa horas, minutos, segundos esperando la posibilidad de que la rescataran. Una Colombia en vilo, intentando con lo que puede hacer un ser humano, y es transmitir fuerza para que los rescatistas pudieran ir hacia el fondo de donde ella estaba y la sacaran. Finalmente, como ocurrió, se perdió la lucha. Pero ella queda, y yo estaba mirando atentamente la tumba, como un homenaje no solamente a los 25.000 personas que fallecieron allí, sino como un homenaje a una resistencia que ha tenido el pueblo colombiano, que le han pasado muchas cosas trágicas en su historia. Y yo rescataría esa figura de la niña, y de una familia de estas que me visitaron. De pronto me llaman, y al día siguiente de la muerte de Omaira vuelven en mi visita, y venía una niña con sus padres, y me trajo un dibujito que ella había hecho de Omaira con la bandera de Colombia. Mira qué lindo. Bien, yo tomé esa imagen, la metí en la valija de la embajada colombiana, y pedí que la Cancillería tuviera esa, porque para mí era, más allá de la solidaridad, de las cosas oficiales que siempre hay, pero que se llevara esa hoja, porque fue en una hoja de cuaderno. Fue en una hoja de cuaderno que esta niña hizo una cara de Omaira. Pero me quedé mirando muchas horas este dibujo de la niñita. La miraba y la miraba y la miraba, y como los ojos de una niña miró a una niña falleciendo, sí, pero ella la hizo con vida. Claro. La hizo con vida. La imagen del barro allí, de esto, yo la logro meter en un sobre para que quede el testimonio de una niñita. Y eso recuerdo haberlo escrito, de una niña chilena que con sus padres se tuvo el tiempo de hacer ese dibujo, de representar el símbolo, que era el símbolo de Colombia, el símbolo de la tragedia, pero el símbolo de la niña, con quien ella se identificaba. Y yo miraba a esta pequeña con esa infinita generosidad de decir, ¿sabe qué? Su aproximación a esta tragedia de una niña que debía tener los mismos 7, 8 años, no era más que eso, la niña chilena, y dijo, ¿sabe qué? Yo me vinculo y hago esto. En papel, en una carpeta, lo mandé. Debe estar en algún lugar de la Cancillería, pero a lo menos en los archivos nuestros está una forma en que Chile se vinculó a esa dramática tragedia. Fíjate que el poder de la imagen y por supuesto de la historia de esta niñita Omaira, que como tú decías, Libardo, le devuelve al mundo entero, con las cámaras que están enfocando su rostro, de cómo va subiendo el agua, regresa una mirada tranquila,
muy de adulto, una persona muy autorrealizada. Fíjate que la propia Vanessa decía que no era difícil ubicar el lugar donde efectivamente estaba Mayra. ¿Por qué? Porque como suele ocurrir en todas estas cosas, había un individuo desalmado, nos cuenta ella, de que las personas que iban a este lugar a curiosear o para entender un poco de esta historia a partir de la tremenda tragedia de Armero, había colocado una cruz metros más allá y cobraba por ir a sacarse fotos, que es donde había quedado sepultado esta niñita, que era mentira. Sin embargo, Vanessa, y que luego se comunica con la madre de esta pequeña, la misma que decide, tratemos de rescatarla, no de mutilarla, es que ella sabe que está en otra parte y la mamá le dice, tienes toda la razón. Y dice, ¿cómo sabes? Porque es muy fácil, porque dentro de este descampado de sensaciones terribles, angustiosas, horroríficas, acá hay como una especie de oasis, como de de cariño. positiva energía. Porque hay una niña que fue acompañada hasta el último minuto, en donde gran parte de esa historia corresponde al rescatista, que la acompañó en todo momento, y que cuando ya el agua estaba subiendo, le da la mano por debajo del agua y la aprieta súper fuerte y le dice así, yo estoy acá, y le habla hasta su último segundo de vida, mientras le iba haciendo cariño, mientras le tenía la mano. O sea, imagínate, me cuesta hablar de eso, porque es una sensación para ese hombre que está, su vocación es salvar vidas, y ahí está asumiendo que no va a poder hacerlo, y lo único que le queda es acompañar a esta pequeña hasta su último aliento. Y todo La esto- tiene la manito debajo del agua y le va haciendo cariño, mientras le va hablando hasta que ya no hay nada que Y hacer. todo esto Vanessa- transmitido en vivo. Todo esto fue transmitido en vivo, no por todos los canales. Gran parte de las transmisiones llegaron hasta donde pudieron, con el agua más Por allá una- del cuello de esta pequeña, pero hubo personas que Germán, usaron ese es que registro. la pregunta de Germán tiene sentido, porque uno viene al tiempo, ¿no? Tiempo después, se pregunta uno, ¿por qué se transmitió en vivo esto? Y hay un cuestionamiento de por qué esto Hoy en día vivo. impensado. Hoy día O sea, impensable, Es claro. impensable, pero pongámonos en Pero es que en no un se conte- imaginaba en el final, yo Claro, supongo. Catalina, en el momento en que se está transmitiendo, me imagino que quien da la orden de la transmisión, de llevarle a todo el pueblo colombiano, porque eso fue el sentido de la tragedia, ¿no? Me imagino que el sentido fue decir que se estaba concentrando la batalla en intentar rescatarla. Claro. La tecnología del momento, porque uno dice, bueno, ¿y por qué no metieron una retroexcavadora por aquí? ¿Por qué no metieron unas cosas por acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué la niña le llegó el agua acá? Esas preguntas respondidas 30 y tantos años después pierden sentido por la lógica. Entonces, creo que lo que hubo en la mitad, en la mente de quienes autorizaron la transmisión, y me imagino que el Ministerio de Comunicaciones de Colombia, que fue el que permitió que esto se transmitiera, la probabilidad era el salvataje de la niña. Claro. Eso era como que la probabilidad. Pero esa probabilidad nunca llegó. Y lo que nos llegó fue una tragedia. Sí. Claro. Entonces, en la suma y en la resta, yo me quedo con lo siguiente. No censurar lo que pasó. Por esto. Porque en todos los hogares de Colombia, de esa Colombia, que aproximadamente tenía 35 millones de habitantes, dijo la capacidad de alguien de sobrevivir, de una Colombia llena de conflictos. En el 85 se estaba en un terrible conflicto interno, Claro. en una terrible situación de guerra interna. Entonces, con todas esas cosas, uno intenta que estos hechos, como el que se vivió con la tragedia de Armero, sirviera para aplacar los espíritus. O sea, un país. Pero es que un país que le llega de sopetón una tragedia con 25.000 muertos es para una reflexión profunda, O sea, pero claro. profunda. O sea, reflexionemos del país. Y no lo hicimos la reflexión. Seguimos matándonos, seguimos en guerra, seguimos por aquí, seguimos Es por allá. cierto, Oliver. Entonces, en esa mirada, lo positivo, si es que algo se puede llamar de lo positivo, es que en la peor circunstancia de la vida, porque sacamos lecciones, que en la peor circunstancia de la vida, en el momento en donde la niña, en su inteligencia, podría ver una mano que intentaba por acá conducirle ese proceso, pero que su ciclo final se le acercaba al fin, su ciclo vital. No, sí. Eso es muy duro. Eso es una sociedad. Eso una sociedad tuvo que haber tomado esos elementos para reflexionar sobre
la tragedia, el sentido de futuro, porque su más preciado bien, que es sus generaciones nuevas, Sí, en el caso de Omaira, daba esa batalla. Pero digo yo, sin reclamarle a nadie, sin responsabilizar a Es nadie. impresionante la actitud Sí, de ella. Ella, Es que por eso es tan simbólico ella. Ella es muy potente también todo lo que conlleva su imagen. Todo el lenguaje no verbal, digamos. Es muy potente. porque a uno cuando le pasan tragedias, ¿qué es lo que hace uno, Catalina? ¿Por qué no te pasó a ti? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le pasó a Bueno. Germán y me pasa a mí? ¿Por qué no le pasó al inspector y sí me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no le pasó a Julia y me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no le pasó ¿Por a qué Juan me está Andrés pasando esto? y por qué me pasa a mí? ¿O por qué no le pasa a la Renata y por qué me pasa a mí? Porque uno busca que su tragedia, que lo que le ocurre a uno, le ocurra al otro. Si uno no es solidario, no es solidario. ¿Por qué a mí? Cuando pasan estas cosas, la primera pregunta que uno se hace como ser humano es ¿por qué a mí?